Bueno, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Entonces, empezamos con nuestro tema de hoy, ¿no? Nos reúne, pues, en esta séptima clase, ¿no? Un tema que es bastante importante relativo a la nomenclatura inorgánica, ¿no? Hasta la semana pasada habíamos estado viendo cómo es que los átomos se asocian, se enlazan para formar compuestos y ahora vamos a ver cómo es que se nombran. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar la clase de hoy día. Nuestra última comprendido, por favor. Se ve la señal, se ve las imágenes, se escucha, ¿cierto? Para empezar, por favor. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Cuando nosotros analizamos los compuestos inorgánicos, son los compuestos pues que nos rodean en toda nuestra existencia, ¿no? En el planeta Tierra, ¿no? Nosotros vamos a eh, convivir, ¿no? Cada día con sustancias, ¿no? Que tenemos que conocerlo, ¿no? Porque yo no podría, por ejemplo, tomar hidróxido de sodio ni ácido clorhídrico, ¿no? Son sustancias que me van a ser tóxicas, ¿no? Ni podría, por ejemplo, limpiar, por ejemplo, el inodoro, por ejemplo, con agua pura, ¿no? Tendría que echar, por ejemplo, usar la lejía, ¿no? Entonces, cada componente químico tiene una determinada función dentro de nuestra existencia, ¿no? Entonces, si vemos aquí rápidamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de sodio, ¿no? Esto está en la cocina, en la mesa del comedor, ¿no? Sin esto, los alimentos no serían agradables, ¿no? Tenemos aquí hidróxido de aluminio, ¿no? De repente alguno de nosotros va a una pollada, ¿no? El día se sienta con malestar estomacal, ¿no? Entonces, esto ocurre la acidez, ¿no? Tenemos aquí hidróxido de calcio, ¿no? También una sustancia bastante conocida, ¿no? El carbonato de calcio. Ese carbonato es del cual está hecho las pastillas, ¿no? Por ejemplo, ustedes toman cualquier fármaco, el principio activo es mínimo, son miligramos, ¿no? Pero la pastilla pesará 1 gramo, 2 gramos, ¿no? Entonces, ¿con qué se completa? Se completa con carbonato de calcio, ¿no? Una sustancia que es totalmente inofensiva para nosotros, ingresa y sale igual, ¿no? Pero va a conducir, va a transportar el fármaco que me va a hacer bien, ¿no? Aquí tenemos el hidróxido de calcio, ¿no? Es un poderoso desengrasante conocido como soda cáustica, ¿no? Si alguien quiere desengrasar, por ejemplo, mecánico, por ejemplo, ¿no? Desmonta un motor, las piezas salen con una grasa bien pegoteada, bien difícil, ¿no? Que no sale con detergente. Entonces compra su soda cáustica, ¿no? Y los fierros quedan brillando, ¿no? Ese hidróxido de sodio también está presente en todos los jabones, ¿no? Desde el más rústico al más fino, ¿no? Tenemos aquí el ácido clorhídrico, conocido también como ácido muriático, es el nombre comercial, ¿no? Ya saben ustedes su uso. Tenemos aquí el bicarbonato de calcio, también de sodio, el bicarbonato de sodio, que es del polvo de hornear. Tenemos aquí el amoníaco, que es utilizado también como desinfectante. Aquí tenemos el hidróxido de potasio, ¿no? Como desaturador, ¿no? De duchas, por ejemplo. Y el famoso H2O, ¿no? El agua, ¿no? El que no sabe que la fórmula química del agua es H2O debe ser de otro planeta, ¿no? Porque todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que el agua es H2O. Es una fórmula universal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hombre, en esencia, es un ser químico, ¿no? Antiguamente, en la época griega, donde Sócrates, Aristóteles, Platón decían, ¿no? Que el hombre es un animal político, ¿no? Eh, en todo caso, sería un mal político, ¿no? Ustedes son testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el hombre no es más que animal político, el hombre es animal químico, ¿no? Porque es el único ser vivo en la Tierra que puede, pues, producir cambios estructurales, ¿no? Que puede producir procesos, reacciones químicas, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un ser químico. Esos compuestos orgánicos aquí son sustancias como el agua, la sal, el plomo, etc., ¿no? En el siglo XVIII y el siglo XIX se condujo, pues, a la construcción de la tabla periódica y ahí se comenzó a nombrar, ¿no?
Posteriormente, en el siglo XX, tras el descubrimiento de la energía atómica, el desarrollo aeroespacial y electrónica, nuevamente los técnicos e ingenieros optaron por los materiales inorgánicos, ¿no? Impulsando la famosa química orgánica moderna. Bueno, nomenclatura. ¿Qué cosa es nomenclatura? La nomenclatura es un conjunto de reglas, ¿no? Que van a permitir asignar nombres unívocos a las diferentes sustancias químicas, ¿no? Esas son reglas internacionales. Entonces, eso nos permite tener, pues, una conexión entre todos los químicos, ¿no? Entre todos los seres humanos, ¿no? Porque si cada ser humano colocara el nombre que le crea conveniente, entonces sería, pues, imposible la comunicación. En cambio, esta nomenclatura, como reglas internacionales, nos permite, ¿no?, expresarnos, comunicarnos adecuadamente a nivel químico. ¿Qué es una función química? Una función química, decimos aquí, es un conjunto de compuestos, es una función química, ¿no?, que presentan propiedades semejantes, ¿no? Y estas propiedades parecidas, semejantes, eso es consecuencia de presentar cosa, una composición semejante y una manera de formarse diferente, parecida, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones químicas? Tenemos los hidruros, los óxidos, hidróxidos, ácidos, oxácidos e hidrácidos y las sales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de función química decimos, a ver, conjunto de compuestos. Por ejemplo, ¿no? Queremos nosotros fabricar jabón, necesitamos un detergente, buscamos el hidróxido de sodio. Alguien dice, yo quiero un jabón más fuerte, hidróxido de potasio. Alguien dice, yo quiero, pero hacer uno para hacer con una acidez más intensa. Quiero neutralizar la acidez de unos desechos mineros, ¿no? Entonces hidróxido de calcio. Pero miren, todos tienen hidróxido. Otro dice, mire, yo quiero neutralizar no la acidez de minas ni de aguas, no. Quiero neutralizar mi acidez estomacal, ¿no? Caray, tienes acidez estomacal. No, no le voy a dar esto, ¿no? Con esto le da un daño, ¿no? Algo más suave, ¿no? ¿Cuál es más suave? El aluminio, ¿no? Entonces, el hidróxido de aluminio. Y algo mejor, el hidróxido de magnesio, que es leche de magnesia, ¿no? Entonces, eso es preferible inclusive, ¿no? Entonces, pero todos ellos tienen en común, ¿qué cosa? En común tienen la presentación grupo OH, hidroxilo. Entonces, esto corresponde a la función hidróxido. Entonces, los hidróxidos es una función que se caracterizan porque presentan en su composición química la presencia del grupo OH, ¿no? Entonces, tenemos una función acá, ¿no? Si por la función ácida, presentan hidrógenos, ¿no? Entonces, la función es una parte de la fórmula que me permite identificarlos y de manera rápida conocer sus propiedades. ¿Cómo nombramos? ¿No? Para nombrar hay diferentes maneras, ¿no? Ustedes saben que la química, por ejemplo, durante la Edad Media, en Europa, en todo el continente europeo, todo el continente asiático, ¿no? El continente. ¿Qué cosa pasó? Pasó que era la química prohibida, ¿no? Porque en esa época que prevalecía la religión, ¿no? La religión es católica, los cristianos, ¿no? Decían que los químicos eran pues brujos, hechiceros, magos, ¿no? Entonces tenían que hacer química a escondidas. Pero esa prohibición no, no está dada pues en los países que tenían religión de Mahoma, ¿no? O sea, el Corán, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos eran más de libre pensamiento y ellos sí dejaban que la química, pues, sea cultivada, ¿no? Tanto así de que lo llamaban alquimia, ¿no? Entonces, los alquimistas desarrollaron la química. Por eso cuando uno ingresa a un laboratorio de química, más del 80% de los instrumentos y materiales utilizados ahí son pues creación, ¿no? Son invento, ¿no? De los árabes, ¿no? De los alquimistas, ¿no? Bueno, entonces, de esa época ya daban nombre a algunos
compuestos, ¿no? Por ejemplo, ellos crearon la palabra amoníaco, la palabra, por ejemplo, metano, borano, esa cosita, ¿no? Entonces, cuando deshilaban, lo llamaban, pues, alambique, ¿no? Entonces, los alquimistas desarrollaron, y ellos dan su propio nombre, ¿no? Lo que le conocen ahora como los nombres comunes, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a aprender a nombrar en función a los llamados nombres comunes, ¿no? A los nombres tradicionales, el nombre Yupac y el nombre Stock, ¿no? Son 4 formas de nombrar, ¿no? A un compuesto químico, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo nombramos? Dice, la química moderna designa a las sustancias un conjunto de normas que nos permiten identificarlo, ¿no? Nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cuál es un nombre común? A ver, llegas a tu casa o después de clases, tu mamá te dice, por favor, compra 1 kilo de sal, ¿ya? Entonces tú sales con la misión de comprar 1 kilo de sal, ¿correcto? Pero como tú ya has escuchado tu clase de química, tú sabes que la sal es el NaCl, o sea, es el cloruro de sodio. Entonces a la señorita vendedora, ¿no? Le quieres impresionar, ¿no? Le dices, señorita, deme 1 kilo de cloruro de sodio, ¿no? Si la vendedora también sabe química, normal, ¿no? Pero si no sabe, te va a mirar y se va a sorprender, ¿no? ¿Qué cosa dices? Cloruro de sodio. Así que es eso, ¿no? Entonces, porque ese nombre no es común en la gente, ese es nombre ya un nombre químico, ¿no? Que ya saben determinadas personas, ¿no? Que saben química, ¿no? Entonces, y cuando se presenta un informe científico, no vas a decir sal, ¿no? Tiene que llamarlo cloruro científico, cloruro de sodio. Y en el examen de química tampoco no va a decir sal, ¿no? Tiene que llamarlo cloruro de sodio, ¿no? O halita, ¿no? También. Bueno, entonces, la sal es el nombre común. Lejía, ¿no? También nombre común, ¿no? Imagínate, ¿no? Vas a la tienda de la esquina y a la chica que vende le dice, señorita, deme un cojín de hipoclorito de sodio, ¿no? Te va a decir qué cosa. Te dice, bueno, tú te sonríes y es elegía, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula del hipoclorito de sodio? Inclusive te puede ser más exquisito, ¿no? Te puede ser un cojín de hipoclorito de sodio en solución acuosa, ¿no? Entonces lo que vas a pedir, por ejemplo, va a ser el NaCl o AC, ¿no? Entonces eso es la lejía, ¿no? Cal viva, cal apagada, ¿no? Vas a la ferretería y dices, deme que te digo, saco de sulfato de calcio, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y eso. Y si es más exquisito, dice sulfato de calcio dihidratado, más exacto, ¿no? Bueno, pero son nombres comunes, nombres químicos. Nosotros vamos a saber el nombre de algunos nombres comunes, pero la mayoría de los nombres químicos sí tenemos que saberlo porque son motivos de examen, ¿no? Luego vamos a observar en muchos libros, ¿no? Un gráfico, cómo van a aparecer las diferentes funciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar del principio, ¿eh? Porque cuando comenzamos el curso, me recomendaron que el curso lo empiece desde el principio, ¿ya? Y vamos a empezar pues del principio, ¿no? Entonces te diré, en un principio no había nada, ¿no? De pronto se escuchó una gran explosión, el famoso Big Bang, ¿no? Donde aparecieron la materia y energía, ¿no? Alguien escucha y dice, no, tú eres un ateo, así no es, porque en un principio no había nada y se escuchó una voz de la nada que apareció diciendo, hágase la luz, ¿no? Y la luz se hizo, ¿no? Bueno, entonces, cualquiera que sea la forma como aparece la materia y energía que creas, al final es algo parecido, ¿no? Entonces decimos, a ver, hágase la luz o hágase los elementos, de pronto aparecieron los elementos químicos. Y esos elementos son de 3 tipos, ¿no? Tenemos aquí los metales,
tenemos los gases nobles y tenemos los no metales. Bueno, entonces empezamos desde el principio, ¿no? Desde los elementos. Ahí están los tres tipos de elementos químicos que han aparecido. Ya está. Entonces tenemos el principio, ¿no? Ya está. Pero también por las clases de química, el capítulo de enlaces químicos, nosotros sabemos de que los elementos tratan de enlazarse en la búsqueda de la estabilidad. Tratan de ser más estables enlazándose. Entonces, ¿cómo se van a enlazar? Bueno, tenemos que buscar elementos reactivos, ¿no? El elemento más reactivo es el flúor, pero bien escaso y demasiado activo, ¿no? Entonces pasamos al siguiente del flúor, que es el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sucede de que van a reaccionar, a ver, el metal con el oxígeno y el no metal con el oxígeno. ¿Qué cosa van a generar? ¿No? Entonces tenemos aquí la primera reacción, la primera formación de enlaces químicos y diremos, a ver, un metal con el oxígeno va a generar el llamado óxido básico, mientras que un no metal con el oxígeno va a generar el llamado óxido ácido. A este óxido ácido también se le puede llamar anhidrido, ¿no? Entonces, ya se han enlazado, parecería de que ahora quedan estables, ¿no? Pero no es así, no hay estabilidad. Entonces, continúan en la búsqueda de la estabilidad, nuevamente enlazándose. Y de pronto aparece una sustancia universal, ¿no? El agua. El agua, ¿no? Lo más valioso que puede haber, ¿no? El agua reacciona con el óxido básico y también reacciona con el óxido ácido. Con el óxido básico van a producir los hidróxidos y con los óxidos ácidos genera pues el ácido oxácido. Entonces, ¿son estables el hidróxido y ácido oxácido? No son estables, ¿no? ¿Qué hacer? Nuevamente reaccionan, pero los hidróxidos y ácidos oxácidos son muy reactivos, ¿no? La reacción es inmediata. Entonces, aquí el hidróxido y el ácido van a interactuar en un proceso denominado neutralización para producir una sal, ¿no? Entonces, van a reaccionar produciendo, ¿qué cosa? La llamada sal oxisal y también van a liberar agua. ¿Ya está? Entonces, este proceso se conoce como neutralización. Se van a neutralizar, o sea, se van a anular mutuamente, ¿no? Y llegamos pues a la sal, que es un compuesto ya estable. Y se detiene el proceso, ya no sigue, ¿no? Entonces, observamos que reacciona una vez, reacciona dos veces, reacciona tres veces, ¿no? Y se estabiliza. Por eso cuando ustedes van de campamento hacia lugares lejanos, hay jóvenes que les gusta coleccionar piedritas de colores y todas esas piedritas de colores son sales, son
sustancias o minerales estables, ¿no? Porque han llegado pues al último nivel de estabilidad, ¿no? Que son las sales, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que la ciudadela Machu Picchu, ¿no? Es eterna, ¿no? Esa ciudad, porque está hecho de roca ígnea, ¿no? El granito, que es una sal llamado silicato de aluminio y hierro, bastante estable, ¿no? Entonces, mientras que Lima está hecho de cemento, que probablemente 500 años más sí, se tiene que resolver todo, en cambio Machu Picchu seguirá igual, ¿no? Eso es más duradero, ¿no? Porque son de rocas, ¿no? Incluso entre las rocas no han colocado amalgasa, ¿no? Ni cemento, son rocas unidas, ¿no? Y cuando hay temblor, eso simplemente un poquito vibra, ¿no? Y termina el temblor, queda igual, ¿no? Fíjense la sabiduría de los incas, ¿no? Que hasta ahora, pues, no puede ser alcanzada por la tecnología moderna, ¿no? Entonces, si antiguamente han hecho cosas que ahora no se puede hacer, ¿no? Lógico es pensar que antiguamente estaba más desarrollado, ¿no? ¿No creen ustedes? Por ejemplo, dicen, han construido las pirámides, ahora se puede hacer eso, no, ¿no? Entonces, antes estaba más avanzado, ¿no? Así de sencilla la cosa, ¿no? O sea que no es necesario pensar mucho, ¿no? El otro día me sorprendió la National Geographic, ¿no? La historia, ¿no? Que aparece en canal 504, 505, salió, ¿no? La historia de Sacsayhuamán. Decía que se ha hecho un estudio científico y esa fortaleza de Sacsayhuamán, fortaleza inca Sacsayhuamán, dice que tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Entonces yo digo que no se pasen, bueno, si eso lo hizo Pachacute, Pachacute fue en 1520 más o menos, ¿no? Entonces debería tener 700 años, ¿no? Más o menos, pero no dice, no. O sea, cuando los incas, antes que se fueron, ya eso ya existía. ¿Y quién entonces lo construyó? Es, un, es una pregunta que nadie lo sabe responder, ¿no? La historia pues está llena de vacío, llena de incongruencia, ¿no? Llena de cosas que no se pueden explicar. Bueno, pero regresando aquí, decimos, la sal es el último estadio y ahí se quedó. Perfecto. Ahora, aparte del oxígeno, también tenemos que puede reaccionar el señor hidrógeno, ¿no? Y por ejemplo, tenemos aquí los metales reaccionan con el hidrógeno y lo que van a formar son pues lo que se conoce como los hidruros metálicos, ¿no? Entonces aquí forman los llamados hidruros metálicos. Ya está. Mientras que los no metales, que son poquitos, o no metales, no todos se comportan igual, ¿no? A pesar que son poquitos los no metales, vamos a ver que los no metales del grupo 3, del grupo 4 y del grupo 5A, ¿no? O sea, los boroides, carbonoides y los nitrogenoides se van a comportar diferente a los grupos 6 y grupo 7A, que son los anfígenos y los halógenos, ¿no? O sea, tienen propiedades distintas, ¿no? Entonces, los no metales se van a separar en dos grupos, ¿ya está? Y reaccionan con el hidrógeno, ¿ya está? Entonces, iremos lo siguiente. A ver, el grupo 3, 4 y 5A reaccionan con el hidrógeno y va a formar lo que se conoce con el nombre de hidruros especiales, ¿no? A mí me gustaría llamarlo hidruros moleculares por formar moléculas, pero en los libros aparecen con el nombre de hidruros especiales, ¿no? Entonces, a diferencia de los hidruros metálicos que son iónicos, los especiales son hidruros moleculares, ¿no? Luego tenemos la reacción entre los de grupo 6 y grupo 7A con el hidrógeno. Si esto se realiza en un medio acuoso, ¿qué significa eso? O sea, si se realiza en agua, ¿no? ¿Está bien? Esto va a generar
¿qué cosa? El llamado ácido hidrácido. Este ácido hidrácido se combina con el hidróxido también en un proceso llamado neutralización, ¿no? Y esto va a generar otro tipo de sal. La sal que va a producir es la sal aloidea más agua, ¿no? Y tenemos aquí un resumen de todo lo que vamos a ver en las clases de hoy día y la clase de la próxima semana, ¿no? Aquí están todos los elementos químicos que se forman a partir de los combinación de los elementos químicos, ¿no? Aquí tenemos a los compuestos inorgánicos, ¿correcto? Es importante este detalle, ¿no? Todo está aquí, ¿eh? No hay más, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, y profesor, ¿y los peróxidos? Ah, simplemente los peróxidos son una variedad del metal con el oxígeno, ¿no? En el cual el metal actúa con la valencia mayor y se le agrega pues un oxígeno, ¿no? Alguien dice, profesor, ¿y los poliácidos? Ah, los poliácidos es cuando reacciona el agua con un óxido ácido anhidrido, pero no es uno a uno, sino es uno o dos o tres o cuatro anhidridos, ¿no? Son poliácidos. Y los ácidos polihidratados es cuando en vez de una molécula ya utiliza dos o tres, ¿no? Y las sales ácidas, las sales ácidas son sales que tienen remanente de hidrógeno, ¿no? Y las sales básicas tienen remanente de eh, OH, ¿no? Y las sales dobles u óxidos dobles son los que presentan varios metales, ¿no? Dos o más metales. Entonces, matices, variedades hay, pero no hay más sustancias que salgan de acá. Aquí están todas, ¿eh? ¿No? Salvo unos matices que se pueden agregar, pero aparte de esto no hay otra sustancia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que son los hidruros metálicos y especiales, los óxidos básicos y ácidos. Nada más eso, ¿no? La semana siguiente vamos a ver hidróxido, ácidos y sales, ¿no? Estos tres, ¿no? Y con eso completamos, pues, lo que es la nomenclatura inorgánica. El estado de oxidación. ¿Qué cosa es el estado de oxidación? El estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarlo de la siguiente manera, a ver, estado de oxidación. EO, ya está. Y el estado de oxidación es una carga que presentan los átomos dentro de una estructura química, ¿no? Entonces, el estado de oxidación lo voy a definir como la carga a ver, eh, relativa, ¿no? Cuando digo relativa, significa que la carga no carece de unidades, pero sí carece de signo. ¿Se acuerdan ustedes del electrón? Del electrón, ¿no? El electrón. Me decía, ¿no? ¿Cuál es su carga absoluta? Su carga absoluta es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? En cambio, ¿cuál es su carga relativa? Relativa a simplemente es menos 1. Aquí me he equivocado. Es menos 1,6 por 10 a la menos 19, menos acá. En cambio, aquí es menos 1, ¿no? Entonces, la relativa carece de unidades y la absoluta presenta unidades, ¿no? Entonces, cuando aquí digo carga relativa, significa de que presenta signo y relativa que no tiene unidades, ¿no? Está bien, en la carga relativa decimos que presenta un átomo, ¿sabe? Un átomo ya sea aislado o asociado. O sea, aislado solo o formando un enlace químico, ¿no? A ver, ¿cuáles son las reglas que me permiten determinar estas
o esos estados de oxidación. Reglas. A ver, regla número 1. Miren, la regla 1 me dice lo siguiente. A ver, el estado de oxidación de un elemento es igual a 0. ¿Está bien? 2. El estado de oxidación de un elemento alcalino es más 1 y el estado de oxidación de un elemento alcalino térreo es más 2. 3. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y 4. La suma de los estados de oxidación de un compuesto es 0, mientras que la suma de los estados de oxidación de un radical o ion, eso va a ser igual a la carga que tiene dicho radical o dicho ion. ¿Ya está? Son 4 reglitas. Si hay duda en la número 2 y 3, aquí por ejemplo, dice el grupo 1A es más 1, el hidrógeno más 1. Oye, ¿quién es el que va a predominar? Entonces aquí decimos, en este caso es siempre, o sea que aquí no me quepa la menor duda, siempre, mientras que acá no es siempre, aquí es generalmente. ¿Ya está? Entonces, con estas reglitas, yo puedo resolver muchos problemas, no solamente de ahora, sino también de el futuro cuando hagamos balance por método redox. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tenemos aquí un exercise. Decimos, a ver, uno, analice, analice el estado de oxidación. También le puedo llamar como número de oxidación, ¿eh? Número de oxidación o estado de oxidación. Decimos, analice el estado de oxidación del azufre en cada caso. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, aquí el azufre octaédrico, tenemos el sulfuro de hidrógeno, tenemos el radical sulfato, tenemos el bisulfito de sodio y tenemos, por ejemplo, el ya está, ¿no? Analicemos entonces el azufre en cada caso. ¿Qué hago? ¿Cuál será el estado de oxidación del azufre en cada caso? A ver, en el primero, en el A, digo, aquí aplico la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Dice, el estado de oxidación de un elemento es 0. Si bien es cierto, aquí hay 8 átomos, pero por ser del mismo elemento, es un elemento, ¿no? Entonces aquí decimos, por lo tanto, el estado de oxidación del azufre, ¿cuánto será? Será simplemente 0. ¿Se acabó? ¿No? Entonces, eso es la primera, ¿no? 0, ¿no? A ver, siguiente. ¿Cuál será el estado de oxidación del azufre en el H2S? Acá. Entonces, ¿qué cosa hago? Fácil, aplico la regla 4. La regla 4 me dice, la suma de los estados de oxidación es 0. Esa regla 4 lo voy a aplicar acá. La suma de todos los estados de oxidación va a ser 0. ¿Ya está? Luego aplico la regla número 3, que dice que el hidrógeno es 1.
Ya está. ¿Cuánto sería el azufre entonces para que todo sea cero? Entonces, Menos uno. a ver, si fuera menos uno, diremos aquí. Menos 2. A ver, menos 2. El hidrógeno es 1 por 2 sería más 2. Aquí los positivos es más 2. Entonces los negativos deben ser también menos 2 para que sea cero. Lo cual implica de que el azufre tiene que ser, ¿cuánto? Menos 2, ¿correcto? Entonces, el azufre debe ser menos 2, ¿no? Ya está. Entonces, fíjate, decimos aquí, en el primero es 0. Aquí esta oscilación es menos 2. ¿Cuál será en el siguiente? Bueno, el siguiente es un radical. Y ese radical lo voy a escribir mejor. Porque este menos 2 no afecta al oxígeno, no, no, no. El radical afecta a todo. Entonces mejor se ve así, el SO4, todo esto afectado con menos 2, ¿no? Ahora sí. Esa es la forma que debo trabajar. Ahora digo lo siguiente, a ver, el oxígeno, sabemos que es menos 2, el oxígeno. ¿Por qué? Esa es la regla número 3, ¿no? El oxígeno menos 2, regla número 3. La regla número 4 me dice que todo suma igual que la carga, ¿no? ¿Sabe? La última regla, la reglita, ¿no? Que todo suma igual que la carga, ¿no? Ya está. Entonces decimos aquí, supongamos que el azufre sea X. Acá, que sea X. Ya está. Entonces, ¿cuánto debe ser X para que se cumpla que todo es menos 2? Si la cosa no es tan obvia, simplemente aplico matemática, ¿no? Ya está. Digo, a ver, el azufre es 1. 1 por X sería X. Hay 4 oxígenos, cada oxígeno menos 2. 4 por menos 2 sería menos 8. Y esta vez no es igual a 0, es igual a la carga que es menos 2. Ya está. Y de aquí se deduce que el azufre, ¿cuánto va a ser? Para que todo sea 1, 2, el azufre debe ser más 6, ¿no? Porque aquí digo más 6 menos 8 menos 2, ¿no? Entonces, miren, el azufre en las tres primeras tienen diferencia de oxidación. El primero tenía 0, en el segundo menos 2, en el tercero tiene más 6. ¿Cuándo será su estado de oxidación? En el cuarto, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo esto, pero estoy trabajando por separado, ¿no? Ya está, eso es de la siguiente manera. A ver, el NaHSO3, la regla número 4 me dice que todo debe sumar 0. La regla número 2 me dice que el sodio, que es 1A, es más 1. La regla 3, el hidrógeno es más 1. La regla 3, el oxígeno menos 2. Para que todo sea 0, ¿cuánto deberá ser el azufre? ¿Cuánto será el azufre para que todo sea 0? ¿No? Podemos decir, los 0. positivos son 2. Y aquí, 3 por 2 sería menos 6. ¿Cuánto debe ser el azufre para que todo sea 0? Debe ser más ¿cuánto? Más 4. Más 4. Más 4. Muy bien. Más 4, ¿no? Entonces, digo aquí, todo lo que está, los positivos, entonces, ahora, digo, van a sumar todos los positivos, ¿no? Positivo nada más, 1 más 1, 2 más 4 sería más 6. Y los negativos, menos 2 por 3, menos 6, ¿no? Perfecto. Entonces, el azufre, es esta oxidación más 4. Entonces, mira, el azufre tiene esta oxidación 0, menos 2, más 6, más 4, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿no? Y en el último, a ver, esto sería equivalente a decir
todo debe sumar esta oxidación 0. El calcio es un alcalino térreo. Por eso siempre será más 2, grupo 2A. El oxígeno menos 2. Entonces, ¿cuándo será el azufre? Más 2. Claro. Aquí me había equivocado. Aquí ya está, 2 acá. Muy bien, entonces el azufre debe ser más 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque la parte negativa es menos 2 por 2 sería menos 4. Y la parte positiva, aquí tengo 2. Para que llegue a 4, eso debe ser también 2, ¿no? Cosa que digo, 2 más 2, 4. Entonces el azufre debe ser más 2. ¿Correcto? Entonces, en cada caso, los estados de oxidación no son iguales, ¿no? El primero fue 0, menos 2, más 6, más 4, más 2, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar a estos valores aplicando estas 4 reglitas fundamentales, ¿no? Y esas son 4 bastante básicas, bastante fundamentales, y con eso podemos resolver cualquier problemita, ¿no? ¿Está bien? A ver, siguiente. Valencia de los elementos no sólidos. Miren, esta tablita que ustedes están observando, me gustaría que lo aprendan de memoria, ¿no? En la medida de que el 80% de la química se fundamenta en esa tablita, ¿no? A ver, esto no es una tabla periódica, no dice tabla periódica. ¿Qué cosa dice? Dice valencia de los elementos más usuales, ¿no? A ver, ¿qué significa valencia? Valencia significa la capacidad de combinación. Que tiene un elemento, ¿no? Entonces la capacidad de conexión que tiene un elemento se va a reflejar en esta tablita. Ahora, eso es valencia. Significa más usuales. Más usuales significa los elementos que yo necesito saber. Claro. En la tabla periódica hay más de 120 elementos, pero no es necesario que lo aprenda de todo, ¿no? Por ejemplo, para nada me va a interesar, por ejemplo, el californio, ¿no? El prometio, el curio, el tecnecio, el americio, ¿no? No, eso no. Pero sí me va a interesar, por ejemplo, el cobre, ¿no? La plata, el plomo, ¿no? Eso sí. Entonces aquí tenemos a los elementos más usuales, ¿no? Los que debo saber, los que van a venir en el examen, ¿no? Entonces, fíjate, miren, y a primer golpe de vista, tengo elementos de color azul, de color rojo y de color verde. Los elementos de color azul son los metales, ¿no? ¿Está bien? Los elementos de color rojo son los no metales y los elementos verdes son los gases nobles, ¿no? Ahí están los 3 elementos que vimos en principio, ¿no? Y eso me ayuda, por ejemplo, en el caso de enlaces químicos, las 2 semanas de la clase, o sea, las 2 semanas anteriores, ¿no? Las unidades 5 y 6, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros aquí, si queremos analizar los enlaces químicos, diremos, ¿no? A ver, si se enlaza un azul y un rojo, es enlace iónico. ¿No? Si se enlaza entre rojos, si los rojos son iguales, covalente apolar, si los rojos son distintos, covalente polar. Si se enlazan azules diferentes, es una aleación. ¿Sí? Y los verdes no van a enlazarse. Entonces, fíjate, viendo los enlaces, todo es ok, ¿no? Ahora, acá, miren, el grupo cero, tenemos a los gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, critón, xenón, radón. Aquí, por ejemplo, la valencia, tanto de los gases nobles con el hidrógeno y la valencia con el oxígeno es 0, ¿no? O sea que aquí no he debido colocar gases nobles, ¿no? Porque su capacidad de combinación, o sea, su valencia es nula, ¿no? Pero lo he colocado aquí como referencia, ¿no? Para que marque una pauta, ¿no? Entonces, están adornando la tabla esos gases nobles porque ellos, miren, su valencia va a ser 0 con respecto al hidrógeno y su valencia es 0 con respecto al oxígeno. Pero aquí se lo va a estar, ¿no? Luego,
tenemos lo demás, ¿no? Aquí en grupo 1 tenemos lo siguiente, ¿no? Mira, tenemos que hay litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, están pegados a la izquierda. Esto es el 1A. En cambio, cobre, plata y oro están pegados a la derecha. Eso es el 1B. Entonces, miren, aquí está el 1A y aquí está el 1B, ¿no? El hidrógeno no es alcalino, pero está con rojo, otro color, y está en otra columna, ¿no? Los alcalinos empiezan con el litio. En la columna 2 tenemos a la izquierda a los alcalinos térreos, que es el 2A, y a la derecha los elementos puentes, que es el 2B. ¿Sí? Ahí tenemos los boroides, los carbonoides, los nitrogenoides, anfígenos, halógenos, y en este lado tenemos el grupo 8, pero en verdad es el 8B, ¿no? El 8B formado por los, o lo llamado familia del hierro, ¿no? Los ferromagnéticos, fierro, cobalto y níquel, y el platino, ¿no? Entonces, eso es el 8B. Entonces, miren, tenemos aquí a los más usuales, ¿no? Luego, decimos lo siguiente, ¿cuál es su valencia con respecto al hidrógeno? Todos esos elementos con respecto al hidrógeno tienen una sola valencia, debido a que el hidrógeno es pues un elemento pequeño, ¿no? Chiquito, entonces solamente forma una valencia nada más. Pero el oxígeno, que ya tiene dos capas, que es un poquito más grande, este oxígeno sí puede formar varios tipos de valencia, ¿no? Por ejemplo, miren acá, todo lo que están en esta columna 1, toditos tienen valencia 1 con el oxígeno. El rubidio tiene valencia 1, ¿no? La plata, valencia 1. Pero miren, aquí me dice valencia 1, pero además lo que está en paréntesis. Además, ¿eh? Lo que está en paréntesis. ¿Qué significa eso? De que en esta columna el cobre tiene valencia 1 por hallarse en esta columna, pero además tiene valencia 2. O sea, el cobre tiene dos valencias. 1 por hallarse en esta columna y 2, ¿no? Porque es indicado en el paréntesis. En el siguiente caso, el oro también tiene valencia 1, pero también tiene valencia 3. Y la plata, bueno, solo valencia 1, ¿no? El 1 está sobreentendido porque todos aquí tienen valencia 1, aquí dicen. Valencia 1 y lo que indica el paréntesis. Acá, aquí todos tienen valencia 2, ¿no? Pero además de 2, el mercurio tiene valencia 1, ¿no? Por eso hay el paréntesis. Bueno, aquí no hay paréntesis, aquí sí se cumple con las valencias. ¿Está bien? Tenemos, mira, aquí en el grupo 5, el nitrógeno, por ejemplo, con el oxígeno, presenta 3 valencias, ¿no? 1, 3, 5. Al igual que el azufre, con el oxígeno está en 3 valencias, 2, 4 y 6. Pero el cloro, por ejemplo, con el oxígeno va a presentar 1, 3, 5 y 7. No son 4 valencias, ¿correcto? Entonces, porque el oxígeno pues es más grande y puede formar diferentes, más variedad de sustancias, ¿no? Aquí, en el grupo 8, la valencia solamente lo indica los paréntesis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el hierro, cobalto y níquel tiene valencia 2 y 3, y el platino, valencia 2 y 4. Ya está. Entonces aquí, en la tabla de arriba, está chévere, ¿no? Los metales en azul y los no metales en rojo. Pero, cuando estudiamos la tabla periódica, habíamos dicho de que, si bien es cierto, se injertan metales a la derecha los no metales, pero en la zona de frontera hay duda, ¿no? En la zona de frontera hay elementos que se comportan como metal y como no metal. Entonces, aquí también tengo que explicar eso, ¿no? Entonces, miren, aquí hay elementos que tienen comportamiento dual. Se comportan como metal y como no metal al mismo tiempo, ¿no? Son llamados metaloides. O también los elementos indiferentes o anfóteros. Ya está. Fíjate, por ejemplo, el señor cromo. El cromo, por ejemplo, todo el mundo dice que es un metal, chévere. Claro, es metal, pero cuando actúa con la valencia 2 y 3. Porque cuando actúa con la valencia 6, el cromo es un no metal, ¿no? Con la valencia 2, por ejemplo, el cromo, chévere, ¿no? Eso lo colocan en, ¿qué te digo? En el filo de las hojas de afeitar, ¿no? Para que no se oxide, ¿no? Para que le dé mayor solidez, ¿no? A las hojas de afeitar, ¿no? Mayor brillo,
mayor durabilidad, ¿no? El cromo metálico, chévere, ¿no? Pero el cromo con valencia 6 para nada es un metal, ¿no? Es un no metal, ¿no? Esos fueron los cromatos, ¿no? El color amarillo patito que son los cromatos, eso es del cromo, ¿no? Entonces, para nada es un metal, es una sustancia no metálica, ¿no? Entonces, miren, el cromo tiene comportamiento dual. Puede comportarse como metal y como no metal, ¿no? El manganeso también, ¿no? El manganeso con la valencia 2 y 3 son valencias metálicas, pero como 4, 6, 7 son valencias no metálicas. El nitrógeno nunca se comporta como metal. No, no, no. Se comporta como un no metal con la valencia 3 y 5. Pero también puede ser, ¿qué cosa? Un compuesto neutro. Puede formar óxidos neutros, ¿no? Con la valencia 1, 2 y 4. Miren, el nitrógeno es el único que forma valencias neutras. Tener bastante cuidado con el nitrógeno, ¿no? 1, 2 y 4. Cuando dice valencia neutra, ¿qué significa? Mira, que si yo formo óxidos con esos solitos y esos óxidos le echo agua, me forma un hidróxido. Entonces le llaman también eso valencias básicas o metálicas. En cambio, si yo formo óxido con esas valencias y le agrego agua, forma ácidos. También le llaman valencias no metálicas o valencias ácidas, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado con ese elemento, ¿no? Por ejemplo, el bismuto, como metal, la valencia 3, y como no metal, la valencia 5, ¿no? El vanadio, 2 y 3, 4 y 5, ¿no? Y así, ¿no? El flúor, solamente con valencia -1, es el elemento más electronegativo de todos, ¿no? Entonces, esta tablita, reitero, sería conveniente que ustedes, pues, no lo aprendan de memoria, ¿no? Aprender de memoria no es complicado, ¿no? Pero va a ser muy importante en cualquier examen de química que yo ingrese a resolver, ¿no? Luego tenemos aquí las nomenclaturas. Mira, las nomenclaturas, vamos a ver aquí 3 de ellas. La llamada nomenclatura stock, la llamada nomenclatura UPAC o sistemática y la tradicional, ¿no? A ver, la stock. ¿Qué es el stock? Aquí el stock prioriza el estado de oxidación o valencia. Más que sea oxidación a la valencia, ¿no? Porque carece de signo, ¿no? O valencia en romanos, en número romano, ¿no? ¿Está bien? En cambio, la siguiente, aquí esto es lee lo que ves, ¿no? Y la nomenclatura tradicional ya se utiliza pues el ICO para la valencia mayor o única y el oso para la valencia menor, ¿saben? Entonces, esas 3 formas de nombrar lo vamos a ver ahora, ¿no? A ver, ejemplo. A ver, un ejemplo. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ya está, ¿cómo se llamaría? Entonces, miren, primero digo, a ver, ¿cómo se llamaría el primero, la nomenclatura, por ejemplo, stock? Aquí me dice, fíjate en el estado de oxidación, ¿no? En ese caso, del fósforo, esa oxidación sería, todo es 0, el oxígeno es -2, el fósforo debería ser +5, ¿sí? ¿Ya está? Entonces, el estado de oxidación del fósforo es 5, y por lo tanto, esto se va a llamar, ¿no? Como tiene pues presencia de oxígeno, se llama el óxido de fósforo 2. No, la valencia del fósforo es 5, ¿no? Es óxido de fósforo 5. ¿Ya está? Eso es esto. No simplemente me fijo que es un, porque si fuera H, en vez de oxígeno, fuera el hidruro, ¿no? Hidruro de fósforo 5. Pero siempre el elemento que no es el oxígeno ni el hidrógeno, el elemento analizado,
se coloca en pared su número romano, o sea, su valencia, pero en número romano, ¿no? Eso es TOC. ¿Cómo sería la forma UPAC o sistemática? La UPAC me dice, lee lo que ves. Ya está. ¿Qué cosa es lo que veo? ¿No? Miren aquí. Lo que yo veo es 5 oxígenos y 2 fósforos. Eso es lo que veo. Entonces, simplemente eso me parece que es algo genial, ¿no? De que yo miro y lo digo, ¿no? Son 5 oxígenos y 2 fósforos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya sería bien fácil. Y eso estuvo en boga, pero después los químicos dijeron, pero eso es muy ordinario, ¿no? Eso ya parece, pues, común. Vamos a darle su toque de latín, ¿no? Entonces dijeron, bueno, sabes que el latín es la lengua que proviene del antiguo griego y romano. Entonces dijeron lo siguiente, a ver, un toque especial. Mira, 5 en latín es pente. Eso es 5, pente. Oxígeno es óxido. Entonces todo se va a llamar el pentóxido. Acá, 2 es di. Y fósforo, bueno, lo copio igual, ¿no? Pero en singular. Entonces, ahora digo lo siguiente. Ah, me falta el i. Oye, ¿y el i? Bueno, el i es una conjuntiva, ¿no? Ese i lo cambio por d. Entonces, ¿todo cómo se va a llamar? Todo se va a llamar, por lo tanto, el pentóxido de difósforo. Ojo, en singular y en singular. ¿Sí? Porque ya el di que va adelante indica que son 2 fósforos. Entonces, esta es la forma IUPAC, ¿no? Es el pentóxido de difósforo. Entonces, las dos formas no son complicadas, ¿no? Es bien fácil para poder nombrar. Y la última es la tradicional, la que nos han enseñado muchas en el colegio. Bueno, ustedes no tienen oportunidad porque han sido, pues, época de pandemia, lo que ustedes han vivido, ¿no? Entonces, la tradicional, digo lo siguiente, a ver, el fósforo, ¿cuántas valencias tiene? ¿No? Decimos aquí, el fósforo tiene valencia 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, ¿no? Por lo tanto, son 3 y esto me lleva acá. 3 valencias. Entonces, decimos la valencia 1, la valencia 3 y la valencia 5. ¿Ya está? Como actúa con la valencia 5, esto termina en ico, miren. Aquí no hay nada y aquí colocaré fósforo, ¿no? Entonces, eso sería el, a ver, óxido fosfórico. ¿Ya está? Por lo tanto, aquí están los 3 nombres, ¿no? El primer nombre, que es el nombre stock, es el óxido de fósforo 5. El nombre UPAC o sistemático es el pentóxido de difósforo. Y el tercero, la tradicional, es óxido fósforo. Es más, ¿no? Aquí puedo ser más explícito y esto lo llamamos como anhidrido, ¿no? Anhidrido fosfórico. Entonces, fíjense,
de esas tres maneras se va a nombrar en lo que sigue, ¿no? La forma llamada esto que predomina el dato, que es la valencia, la UPAC, que es lee lo que es, leo y miro, pero dándole una forma latín. Y el último, ya tengo que saber si es la valencia mayor, si es la valencia menor, cuántas valencias son, ¿no? La valencia mayor o única termina en ico y las menores terminan en oso. O sea, y ahora vamos a ver la función hidruro. A ver. Los hidruros son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento con el hidrógeno. Ahora, estos elementos, a ver, tenemos aquí, en combinación con el hidrógeno, acá, genera pues el hidruro. Miren, si el hidruro es metálico, entonces el hidrógeno va a ser -1 y el metal es +1, más X, ¿no? Entonces intercambia acá, acá, ¿no? Entonces me da esa sustancia, ¿no? Entonces, siendo X la valencia del elemento. Ahora, ¿cuáles son esas valencias? Esto que está aquí, ya lo habíamos visto acá, miren. Acá, ¿no? Es esto, ¿no? Esa es la valencia con el hidrógeno para formar hidruros. Entonces, eso lo voy a llevar en este lado, ¿no? A ver, hidruro metálico. Y son compuestos binarios formados por la combinación de un hidrógeno con ciertos metales. Especialmente con los del 1A y 2A, que son los alcalinos y el térreos, ¿no? Ya está. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Para nombrar los hidruros metálicos se emplea la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, ¿no? A ver, aquí tenemos lo siguiente. El fierro tuvo con valencia 3, el hidrógeno con valencia 1, intercambian y queda de esta manera, ¿no? Entonces, como el fierro tenía valencia 3, se llama hidruro de hierro 3 en el stock. El stock prioriza el estado de oxidación, ¿no? Hidruro de hierro 3. En cambio, en el sistemático, lee lo que ves. ¿Qué veo? Veo 3 hidrógenos, por eso es trihidruro de hierro, ¿no? Así. Acá, por ejemplo, tengo el calcio. Obviamente el calcio tiene valencia 2, el hidrógeno valencia -1, intercambian. ¿Y qué cosa veo acá? Veo aquí el hidruro de calcio y la valencia va a ser 2. Ya está. Y aquí se va a llamar como el dihidruro de calcio. ¿Sí? Entonces, nombrarlo pues no es difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí el estroncio tiene valencia 2. O sea, hidruro de estroncio 2, ¿no? Ya está. Entonces, fíjate, nombrar no es complicado. Hidruro no metálico. Aquí, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de los no metales, aquí no metales del grupo 3A, que son los boroides, del 4A, que son los carbonoides, y del 5A, que son los nitrogenoides, ¿no? Estos poseen nombres especiales, comunes, que son aceptados por la IUPAC. En general son sustancias gaseosas muy tóxicas
en soluciones acuosas, ¿no? Entonces vamos a ver a esos llamados hidruros especiales, lo primero, ¿no? Entonces, si dice nombres comunes, ¿qué significa? De que esos nombres ya han sido, pues, propuestas por los antiguos alquimistas, ¿no? Y hasta ahora, de pura tradición, se conserva, ¿no? Tanto así que la química lo ha aceptado, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos, a algún alquimista se le ocurrió llamarle, por ejemplo, aquí amoníaco, y quedó así, ¿no? Entonces, ese nombre histórico, un nombre común, ¿no? Como también, por ejemplo, aquí llamarle fosfamina o fosfina, ¿no? Algunos libros, la mayoría le dicen fosfamina, ¿no? Otros dicen fosfina. Aquí arcina o también arsenamina, borano, estibamina o estibina. Aquí el metano, el silano. O sea, son nombres tradicionales, ¿no? Aunque lo correcto debería llamarse pues el trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, el trihidruro de boro, aquí tetrahidruro de carbono y el tetrahidruro de silicio, ¿no? Por eso se dice silicio, ¿no? Entonces, fíjate, eh, la forma tradicional es la que los alquimistas lo dieron hace mucho tiempo y la sistemática es la que debería, pues, nombrarse para que sea más fácil, ¿no? Función óxido. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Por qué eran binarios? Eran binarios en la medida de que están conformados por dos elementos, ¿no? Un elemento cualquiera y el oxígeno. Dos elementos generan la función óxido. ¿Sí? Entonces, el oxígeno aquí prioriza su valencia 1, 2 y el elemento más X. Al final, intercambiando valencias, va a resultar esto, ¿no? La fórmula de un óxido. Y aquí, nuevamente, para los óxidos también se va a recalcar, ¿no? Esas tres formas de nombrar. La tradicional es aquella que cuando el metal o no metal con el elemento químico actúa con la valencia menor, termina en oso. El sufijo oso para la valencia menor y el sufijo ico para la valencia mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí el hierro. Mira, este fierro tiene valencia 2 y también tiene valencia 3. Se combina con el oxígeno. Entonces, de esas dos valencias, miren, se ha escogido la mayor. La valencia mayor es la 3. La valencia mayor, ¿eh? El oxígeno valencia 2, intercambiando. Ya está. Y tenemos esto, ¿no? Que fíjate, el fierro actuó con la valencia 3. Como actuó con la valencia 3 y la valencia 3 es la valencia mayor, entonces por trabajar con la valencia mayor va a terminar en ico, ¿no? Entonces eso es lo que indica acá. Actúa con la valencia mayor y por eso termina en ico, ¿no? Por presentar valencia mayor. Entonces se llama óxido férrico, ¿no? Óxido férrico. Ico por trabajar con la valencia mayor. Ahora, esto prioriza el estado de oxidación. El hierro actúa como valencia 3A y suficiente. Digo, esto es el óxido de hierro 3, ¿no? ¿Se acabó? Entonces el stock prioriza la valencia. Y la sistemática lee lo que ves. ¿Qué cosa veo? Acá, miren, ¿qué cosa veo? Veo 3 oxígenos y 2 fierros. Ah, se llama trióxido de dihierro. ¿Ya está? Se acabó. Miren, aquí yo no necesito saber casi nada de teoría, no simplemente miro aquí nada más a cuántos oxígenos hay, 3, ya, trióxido de hierro. Y se acabó. Mira, esa es la forma sistemática. Por ejemplo, por acá, algunos ejemplitos dicen lo siguiente. Por ejemplo, miren, fórmula. Cuando S2 baja para acá,
y estos dos bajan para acá, se simplifican, y al final queda así, ¿no? Y ya está. Como actúo con la valencia más 2, entonces, sabiendo de que el cobre tiene valencia 1 y 2, ¿sí o no? ¿No? El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Actúa con la valencia 2, que es la valencia mayor, entonces será el óxido cúprico. ¿Está bien? Y acá, la valencia 2, entonces es óxido de cobre 2. Y en el siguiente, lee lo que ves. Veo un oxígeno y un cobre. Entonces eso es el monóxido de cobre. ¿No? Porque el anterior decía dicobre, aquí no dice di, simplemente cobre nada más. ¿Ya está? Entonces miren, nombrar es sencillo, ¿no? ¿Ya? Óxido no metálicos. En los óxidos no metálicos, aquí quien reacciona ya no es un metal, es un no metal, y al óxido formado se le da el nombre de anhidrido, ¿no? Anhidrido, pues, es un óxido en el cual el elemento que reacciona con el oxígeno es un no metal. Igual, ¿no? Que el anterior, se va a utilizar el prefijo oso e ico cuando la valencia es mínima. Aquí la valencia es mínima. Si la valencia es menor, entonces solamente el sufijo oso, ¿ya? El prefijo ya no usa, ¿no? Cuando la valencia es mayor, el prefijo ico, y cuando la valencia es máxima, o sea, la valencia 7, ¿qué va a pasar? Si la valencia es máxima, entonces esto es la valencia 7 y corresponde al hiper o per, y terminación ico. Entonces es hiper o per, cualquiera de esas dos, no una de ellas, no necesariamente las dos, no una de ellas, y la terminación es en ico, ¿no? También podemos decir de que cuando la valencia es 7, siempre que la valencia sea 7, ojo, entonces el prefijo va a ser hiper o per. Si le doy una sustancia que es el ácido permangánico, entonces per, valencia 7. Ya ni cuenta que el per indica que la valencia es 7. Bueno, veamos acá. Mira, por ejemplo, aquí aparece el señor cloro. 3 veces. A ver, analizo el cloro. El cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Ya está. La valencia 1 es el hipocloroso, el 3 es el cloroso, el 5 clórico y el 7 perclórico. Ya está. Aquí hay con valencia 1. Aquí valencia con valencia 3, con valencia 5 y con 7 no hay, ¿no? Entonces, el hiposo, oso. Aquí debe ser oso nada más. Con valencia 3 sería anhidrido cloroso sin el hipo. Y aquí el anhidrido clórico, ¿no? Y perdón con 7 para que diga el perclórico, ¿no? Bueno, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es la siguiente. Baja el 3 y baja el 2. En otro caso, aquí decimos lo siguiente, viene el 5 y aquí el 2 sería el cloro 2, oxígeno 5 y no hay más. Nomenclatura stock. El stock tiene que ver con la carga, aquí es 3. Entonces será el óxido de cobre, de cloro, digo óxido de cloro 3. Y aquí será el óxido de cloro 5. Y la sistemática, aquí veo 3 oxígenos, sería el trióxido de dicloro.
Aquí entonces copio trióxido, aquí, trióxido de dicloro. Y en el otro es el pentóxido, porque son 5, pentóxido de dicloro. Entonces, complicado no es, ¿no? Y luego viene la resolución de los problemitas. A ver, ¿cuál será la clave número 1 y la 2, ¿no? Que resultan sencillas? A ver, dice, determine el estado de oxidación del cromo, manganeso y bromo en los siguientes compuestos. A ver, vamos a evaluar uno por uno. Primero, a ver, calcio, cromo 2, oxígeno 7. La Aquí, letra D. potasio, manganeso, oxígeno 4. Y acá, hidrógeno, bromo, oxígeno 3. Ya está. Como son compuestos formados, no hay ningún elemento, entonces regla número 4, ¿no? Aquí voy a tener que memorizar estas reglitas que están acá, ¿no? Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. La regla 4 me dice que la suma de los estados de oxidación de un compuesto es 0. Y eso es lo que voy a colocar acá, primerito. La suma de los estados de oxidación para los compuestos es 0. Ya está. La regla 2 dice los alcalinos tienen esta oxidación más 1. Aquí habrá alcalino, sí, ¿no? ¿Quién es el alcalino? Es el potasio. Esa es la regla 2. Los alcalinos esta oxidación más 1. La misma regla 2 dice los alcalinos térreos tienen más 2 y el calcio es alcalino térreo. Pasamos a la regla 3. La regla 3 me dice que el H, hidrógeno, tiene más 1. Más 1. Y que el oxígeno tiene menos 2. El oxígeno menos 2, oxígeno menos 2 y oxígeno menos 2. ¿Ya está? Y ahora el cromo que me solicitan cuando calcular que sea X, el manganeso que sea X y el bromo que sea X. ¿No? ¿Eso? Para hacerlo pues de una manera sencilla, ¿no? Ahora a operar. Aquí calcio es 1 por más 2 sería más 2. 2 por X sería más 2X. 7 por menos 2 menos 14 igual a 0. Aquí potasio 1, 1 más X menos 4 por menos 2 sería 8 menos 8 igual a 0. Y aquí X, no. Aquí digo 1 más X menos 2 es igual a 0. ¿Menos 2? No, es menos 6. Oye, ¿por qué? Porque el oxígeno es menos 2, pero son 3. Menos 2 por 3 sería menos 6. Ah, ahora sí. Ya está. Entonces, aquí el X, que es la valencia, ¿cómo sería? El 2 menos 14 sería menos 12, pasa como más 12, entre 2 sería más 6, ¿no? Aquí 1 menos 8 sería menos 7, pasa como más 7. Ya está. Y acá 1 menos 6 sería menos 5, pasa como más 5. Entonces la solución sería más 6, más 7, más 5, y la clave sería la C, ¿no? Entonces, mira, así de sencillo se resuelve su problema, ¿no? Igual es la número 2. El número 2 va a ser idéntico. Tenemos el nitrógeno 2, oxígeno 4.
tenemos el hidrógeno 2, cromo 2, oxígeno 7 y el bario, oxígeno 2. Ya está. Y hago lo mismo que hace un ratito, ¿no? La suma de esa oxidación debe ser 0. Eso es la regla número 4. La regla 2 me dice que el oxígeno, la regla 2, la 2 habla acerca del alcalino, ¿no? Alcalinos, aquí hay alcalinos, no. Alcalinos térreos, sí, ¿no? ¿Quién es alcalino térreo? Aquí el bario, es un alcalino térreo, es más 2. ¿Está bien? Luego, sigue, a ver, el hidrógeno, H, aquí es más 1, no hay más. Luego sigue el oxígeno, aquí es menos 2, acá es menos 2, pero aquí el oxígeno será menos 2, decimos no, porque si coloco menos 2, entonces, ¿qué va a pasar? No es igual a 0. Aquí el oxígeno tiene que ser menos 1. Ah, ¿qué sucedió? Mira, esto que está aquí es el 2A, siempre es más 2, aquí no hay excepciones. En cambio acá el oxígeno puede ser menos 1 en los peróxidos, ¿no? Bueno, pero veamos los otros valores. A ver, aquí sería más ¿cuánto sería, no? Más 4, ¿no? 4 por más 2 o 4 por 2 sería 8, menos 8, 0. Aquí, ¿cuándo sería? Más 6, ¿no? 6 por 2, 12, más 2, 14, menos 14, 0. Y aquí, el oxígeno es 1, 2, porque es el peróxido de bario. El bario es, el oxígeno menos 1, ¿no? Pues lo que me piden es 4, 6 y menos 1, ¿no? Pero la respuesta es la B, ¿no? Entonces es la aplicación directa de esas 4 reglitas que vimos al principio, ¿no? ¿Ya está? Ahora dice aquí, respecto a los óxidos, indique verdadero o falso. Bueno, aquí he colocado las tablitas para recordarlo, ¿no? Para no estar regresando. Dice aquí, respecto a los óxidos, mira, todos son solubles en agua. Decimos que no necesariamente, ¿no? Eso es falso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el de aluminio, eso es soluble. Tenemos aquí también el SO3, eso es insoluble, ¿no? Entonces, cuando es metal no metal, pueden ser solubles. Cuando son entre no metales, si ese es apolar, entonces va a ser insoluble. Entonces, todo eso es soluble, eso es falso. El vocablo todos en química generalmente es falso en la medida de que siempre hay excepciones. Ya está. Bueno, aquí ahora óxidos básicos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho así, ¿no? Metales, a ver, para recordar, puede ser, ¿qué estoy hablando? A ver, puede ser elemento, puede ser un metal más un no, o un no metal, ¿no? Aquí decimos más oxígeno. Eso genera un óxido básico. Y eso genera un óxido ácido o anhidrido, ¿no?
y con el hidrógeno, o digo, con el agua, va a formar esto, el hidróxido, y aquí la sal oxidada. Ya está. Entonces, a ver, con eso tenemos claro. Y son óxidos básicos. Miren, para que sean óxidos básicos, tienen que originarse de metales. Entonces, veamos aquí si son metales. Mira, el mercurio, el calcio y el níquel, todos son metales. Como todos son metales, y lo puedo ver aquí a la derecha, miren, el mercurio es azulito, está por acá, en el grupo 1, ¿no? Aquí está el mercurio, azulito, el calcio también es azulito, está acá, y el níquel también es azulito, ¿no? Está acá azulito, ¿no? Entonces, todos son metales, entonces eso es verdadero. En otro caso, para que sean ácidos, tendría que ser, que es un óxido ácido, tendría que ser un no metal. Entonces, a ver, esto es verdad porque el azufre, el bromo y el arsénico son no metales. ¿Ya está? Entonces, por ese motivo, es correcto. Mientras el azufre, el bromo y el arsénico sean no metales, aquí dice, mientras sean metales, eso va a producir los óxidos ácidos. Por lo tanto, sería FBB, la respuesta sería la E, ¿no? ¿Por qué son óxidos básicos? Porque lo forman los metales. ¿Y por qué son óxidos ácidos? Porque lo forman los no metales, ¿no? Así de sencillo, ¿no? 4. El nombre es tradicional. A ver. El nombre stock y el nombre UPAC, ¿no? Entonces, mire, el nombre UPAC es facilísimo. Empiezo con el nombre UPAC. El nombre UPAC es lee lo que ves. ¿Qué cosa veo? ¿Qué cosa veo acá? ¿No? Porque el nombre UPAC es el último. ¿Qué veo? Veo 5 oxígenos. 5 es pen. Oxígeno es óxido. Pentóxido de di, porque son 2, di arsénico. Es el pentóxido de arsénico. Ya está. Ah, pentóxido de diarsénico. Eso es lo que escribí. Acá, esto es stock. En el stock simplemente necesito saber esa oxidación. Todo esto es 0, el oxígeno menos 2, el cobre de ese para eso más 1. ¿Sí? Más 1 por 2 sería más 2, menos 2, 0. Entonces aquí esa oxidación es más 1. Entonces yo a eso lo voy a llamar como el óxido de cobre. Y en paréntesis, esa oxidación que es 1. Ya está. Es óxido de cobre 1. En cambio, la tradicional, tengo que saber para el plomo sus valencias. Yo sé que el plomo tiene valencia 1 y no tiene valencia 2 y tiene valencia 4. El oxígeno tiene valencia 2. Si la valencia de ambos fueran 2, se anulan, ¿no? Entonces debe ser 4. Ya está. Entonces decimos lo siguiente. A ver.
este plomo con valencia 4, que es la valencia mayor que la valencia ICO, y este oxígeno, que es -2, intercambiando 2, 4 y simplificando 1, 2. Entonces, la valencia 4 es la valencia mayor. Entonces, eso se llamará como el óxido, terminado en ico, es plúmbico, ¿no? Entonces, la tradicional termina en ico porque es mayor. La stock, en paréntesis, se coloca esa oxidación. Y la UPAC lee lo que ves, ¿no? De los 5 oxígenos y 2 arsénicos, ya está. Entonces, ¿cuál sería la clave entonces ahora? Óxido plúmbico, óxido de cobre 1 y pentóxido de arsénico, la A, ¿no? Siguiente. Se parece, ¿no? A ver cómo sería. Para los compuestos, ya está. Dice respectivamente, ¿no? A ver, esto se representa con la forma clásica. Esto que sigue es la forma UPAC. Y la última es el nombre stock. Para eso lo sacan. Ya está. Entonces, veamos lo siguiente. El primero, para nadie es desconocido, ¿no? Porque es lo que se exhala luego de la respiración. Entonces digo, el CO2 es el anhidrido carbónico. A ver, el otro, el CO2O3. ¿No? Esto simplemente es, mira lo que ves, ¿no? ¿Qué cosa miro? Aquí yo miro 3 oxígenos, sería el trióxido de 2 cobaltos, sería dicobalto, ¿no? Eso lo llevo, ¿no? Entonces es el trióxido de dicobalto. Y el que sigue, en este caso, tenemos que ver qué cosa, el estado de oxidación. Y eso es bien fácil. Todo esto es 0, el oxígeno es -2, el estaño debe ser 4, ¿no? Ya está. Entonces, ahora decimos, eso se llama el óxido de estaño 2. Y de acuerdo a eso, ¿cuál sería la clave? ¿No? A ver, óxido de estaño 4. De acuerdo a eso, la clave, a ver, anhídrido carbónico, aquí está, trióxido de dicobalto y óxido de estaño 4, la clave sería la C. A ver, la 7. ¿Cuál sería 6? Digo, ¿cuál sería la clave 6? La clave 6, ¿cuál sería? La E. La E, me parece correcto. A ver, miren, en el primero han empleado la forma UPA, ¿no? Lee lo que ves. Veo un oxígeno, monóxido de un nitrógeno, monóxido de nitrógeno, ¿saben?
A ver, eso lo dejo porque no es tan evidente. Pero acá sí, pentóxido de dicloro también, ¿no? El otro, óxido de plomo 4. Ahora vamos a ver aquí. Aquí el plomo debe tener con la valencia 4. Debe ser el PbO2. ¿Ya? ¿Qué se hace? Todo eso es igual a 0. El oxígeno menos 2 y el plomo que sea X. Para que todo sea 0, X tiene que ser igual a más 4. Entonces, esto se llama óxido de plomo 4. Y no óxido de plomo 2, como dice la alternativa, ¿no? Entonces, esto está mal, ¿no? Esto es la equivocada. ¿No? El anhidro fosforoso está bien, ¿no? Porque el fosfórico es con el P2O5, pero P2O3 fosforo. Aquí digo hiposulfuroso, sino porque el hiposulfuroso, el sulfuroso es con 2, con 3 es el sulfúrico, ¿no? Bueno, ahora acá, 7 y 8. Aquí, por ejemplo, he colocado estas tablitas para analizar más rápidamente. A ver, 7. De los siguientes compuestos, determine cuántos óxidos son de carácter ácido y cuántos son de carácter básico, respectivamente. Este problema vino una vez y muy pocos estudiantes lo realizaron, porque ya hay otros muchos se equivocaron. A ver, ¿qué hacer acá? Dice, ¿cuántos son de carácter ácido, básico y o respectivamente? Entonces aquí, por ejemplo, decimos, a ver, coloco el óxido en ese lado. Los óxidos pueden ser ácido, puede ser neutro o puede ser básico. ¿No? La diferencia, ¿cuál es? Es que los ácidos provienen de un no metal. El básico proviene de un metal. Y busco los neutros. Neutro es el nitrógeno. Pero nitrógeno con la valencia 1, 2 y 4. Con valencia 1, 2 o 4. Esos son los neutros. Ya está. Entonces, ya está. Entonces, miren, ahí tenemos nosotros a los tipos de óxido, ¿no? El óxido ácido, que proviene de un no metal, el óxido básico de un metal, y el neutro, donde el nitrógeno actúa con esas valencias. ¿Ya está? Y comenzamos con el análisis. A ver, primero, en el primero tenemos lo siguiente, mira. Todo es 0. El oxígeno es menos 2. El nitrógeno es más 5. ¿Correcto? Entonces, eso aquí. El 1. ¿Por qué el 1 aquí? Porque el nitrógeno actúa con más 5
Y cuando tengo valencia más 5, eso es un no metal. Eso está acá, miren. Nitrógeno 5. El 2. En ese 2, todo esto va a ser 0. El oxígeno menos 2. El cromo va a ser 2. Y el cromo 2 es un metal. Entonces aquí está el 2. Eso es el cromo con valencia 2, que es un metal. ¿Está? En el 3, todo esto es 0. El oxígeno menos 2. El nitrógeno debe ser más 4. Y nitrógeno más 4 es neutro. O sea que aquí está el 3, donde el nitrógeno actuó con valencia 4. Y eso es neutro. Correcto, entonces miren, aquí apareció el primer neutro, ¿no? Si el nitrógeno actúa con valencia 4, yo no podría decir que el nitrógeno es un no metal. No. Aquí vemos clara, no metal es valencia 3 y 5, nada más. Valencia 1, valencia 2 y 4 para el nitrógeno, eso es neutro. A ver, 4. El níquel. El níquel 2. El níquel con el níquel no tengo problema, ¿no? Porque ese níquel siempre es un metal. No hay duda acá. Entonces será eso el níquel más 2. Aquí el manganeso. Mira, aquí el oxígeno menos 2, el manganeso actúa con valencia 6. Ojo, manganeso con valencia 6. Eso está aquí. Manganeso con valencia 6, aquí está. Es un no metal. Aquí está el manganeso con valencia 6. Entonces, eso no metal viene acá. Eso es el 5, donde va el manganeso con valencia 6. Y finalmente el vanadio. El vanadio con valencia 4. Ojo, miren, acá el oxígeno menos 2, vanadio con valencia 4. Ojo acá, aquí está, miren, aquí está el vanadio con valencia 4. Entonces, ese es un no metal, aquí va el 6, ¿no? Eso es el vanadio con valencia 4. Ya está. Entonces, al final hago mi suma y digo lo siguiente: ¿cuántos son ácidos? 3. ¿Y cuántos son básicos? 2, ¿no? La clave sería 3 y 2, o sea, la B. Miren, si son 6 muestras, aquí 3 más 2, 5 nada más, es porque hemos encontrado un neutro, ¿no? Que no es ni ácido ni básico. 8. ¿Qué se podrá afirmar sobre los siguientes grupos de compuestos? A ver, son compuestos triatómicos. Entonces, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque ese compuesto que es aquí no es triatómico. Esto es pentaatómico. Ya está. Son óxidos básicos. Falso. ¿Por qué? Porque el azufre es ácido. Es un no metal. Son ácidos, ¿no? Aquí todos son ácidos. Abuelo, a simple vista, dice nitrógeno, azufre, cromo, hidrógeno. Bueno, son todos ácidos. A ver, aquí el cromo actúa con valencia 6. Esto es un ácido. ¿Qué más? Pero aquí falló. Aquí el nitrógeno es 4. Y por ser 4, eso es neutro. Entonces decimos aquí que todos son ácidos. No, falso, porque hay un neutro, ¿no? Entonces decimos acá en el NO2 es neutro. El oxígeno tiene en todos ellos estado de oxidación menos 2. Esto es falso. Porque en los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Es un peróxido. Y son funciones binarias. Bueno,
Eso sí es verdadero. Porque todos tienen dos elementos. ¿Ya está? Mira, si ustedes observan, en el primero, nitrógeno, oxígeno, dos elementos, azufre, oxígeno, dos elementos, cromo, oxígeno, dos elementos, hidrógeno, oxígeno, dos elementos, nitrógeno, oxígeno, dos elementos, nitrógeno, oxígeno, dos elementos. Todos son dos elementos y por eso son binarios. Y la clave vendría a ser la E, ¿no? Aquí también, nuevamente, si yo no recuerdo que el nitrógeno con valencia 4 es neutro, aquí tendría unas dudas, no diría eso grano, porque cualquier persona puede pensar que siendo nitrógeno es un no metal, ¿no? No, no. Pero siendo nitrógeno es no metal si valencia 3 y 5, ¿no? Porque con valencia 1, 2 y 4 es un nitrógeno neutro. A ver cómo será la 9. ¿Cuáles de los siguientes compuestos son peróxidos? ¿Qué hacemos aquí? A ver qué es un peróxido. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de los peróxidos, son compuestos que presentan, a ver, la siguiente característica. Miren, tenemos aquí que son, a ver, un peróxido es un óxido que termina en ico, o sea, óxido con la valencia mayor más un oxígeno. Entonces, es un peróxido. Se caracterizan porque presentan, ¿no?, el puente oxígeno. O sea, todos los peróxidos tienen, ¿no?, en vez de tener un oxígeno que es normal en el óxido, en el peróxido tiene un puente de esa manera, ¿no? Ese es peróxido. O sea, tienen un oxígeno adicional. Y otra cosa que en la naturaleza los peróxidos son bien escasos, ¿eh? Son 4, me parece, como máximo, y lo demás son teóricos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, decimos lo siguiente. El primero será peróxido. Decimos no, ¿no? ¿Por qué no es peróxido? Porque el primero es la magnetita. Esto equivale a la suma de un óxido con valencia 2 del hierro más otro óxido con valencia 3 del hierro, ¿no? Esto es la magnetita. No es peróxido. Lo que sí es peróxido es el 2. Es conocido, eso es el peróxido de potasio. ¿Por qué es peróxido? Por lo siguiente. Mira, el potasio es un alcalino. ¿Qué pasó? Bueno, el potasio es un alcalino.
Entonces, como el potasio es alcalino, ese potasio siempre, siempre, siempre es +1, no hay excepciones. Y para que todo sea 0, el oxígeno -1. Como el oxígeno tiene -1, entonces eso es el peróxido de potasio, ¿no? Ese peróxido de potasio sí existe en la naturaleza, es un poquito escaso, pero existe. El otro es el H2O2. Bueno, en este caso, también todo es 0, el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno es +1, el oxígeno -1, y es el peróxido de hidrógeno. Entonces, también es correcto. Tenemos 2 acá. En el otro es el peróxido de calcio. El calcio es un alcalino térreo, no tiene excepciones, siempre, siempre, siempre es +2, y el oxígeno está obligado con -1. Será peróxido de calcio. ¿Está bien? Y el quinto, sí, eso es el quinto. En el caso quinto, tenemos nosotros lo siguiente. Esto es el níquel 2 o 3. Bueno, esto que está aquí no es peróxido en la medida de que el níquel actúa con valencia +3, que es su valencia normal, la valencia mayor, y el oxígeno valencia -2, ¿no? Eso es el óxido niquélico, ¿no? Entonces, el primero no es porque es la magnetita, que es un imán natural y es un óxido doble. Y el último es un óxido normal, que es un óxido de níquel con la valencia mayor, niquélico, ¿no? Por lo tanto, aquí serán peróxidos la número 2, la número 3 y la número 4, ¿no? Entonces, la E, 2, 3 y 4. Indica el peróxido con mayor atomicidad. Bueno, en esta pregunta no había respuesta, ¿no? Porque el primero es el que sacamos, peróxido de calcio. El segundo, peróxido de hidrógeno. El tercero, peróxido de cobre. ¿Cómo es el peróxido de cobre? El peróxido de cobre es simplemente el cobre con la valencia mayor, con la valencia 2, porque el cobre tiene valencia 1 y 2. Será con la valencia 2 más un oxígeno que forma el peróxido, y eso forma el QO2, ¿no? Así. El peróxido de litio, ¿no? Eso sí se puede, sí existe. Y el último, que es el peróxido de plomo. Bueno, aquí, ¿qué pasa con el plomo? El plomo actúa con la valencia 2 y 4, ¿no? Actúa con la valencia, en teoría, con la valencia 4, ¿no? Con la valencia 4 será así, ¿no? El plomo O2, así. Y este plomo O2 le tendríamos que agregar un oxígeno adicional y tendríamos el plomo O3, ¿no? Entonces, ¿cuál tendrá mayor cantidad de elementos o de átomos, ¿no? Porque preguntan de atomicidad. En el primero tenemos que hay calcio +2, sería 3, aquí es 4, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 4, ¿no? Entonces, la respuesta no hay, ¿no? Para que haya respuesta, es decir, indica el peróxido con mayor cantidad de átomos de oxígeno, ¿no? Si dijeran la mayor cantidad de átomos de oxígeno, entonces ahí sí la respuesta sería la E, ¿no? Porque tiene 3 oxígenos, ¿no? ¿Saben? Entonces, esa pregunta 10 ya les había anunciado de que no tenía, pues, respuesta, ¿no? Bueno, estoy retrocediendo aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, esto no se ha borrado. 13. Ya. Aquí, 11. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor atomicidad? Anhidrido sulfúrico. Bueno, el anhidrido sulfúrico, el azufre actúa con la valencia 6, el oxígeno valencia 2, es anhidrido sulfúrico. Pentóxido de nitrógeno. Aquí no pienso. Pentóxido de nitrógeno. O sea, tiene oxígeno y tiene nitrógeno.
pentóxido, 5, pentóxido de dinitrógeno. Ya está. Lo otro, óxido sódico. Ah, el sodio, con la única valencia que es 1, entonces sería así, ¿no? El óxido de sodio, ¿no? Óxido sódico. Peróxido de hidrógeno. Bueno. Y anhídrido carbonoso. Si el anhídrido carbónico es carbónico, CO2, famoso en el carbónico, el CO es el carbonoso. ¿Cuáles serían sus atomicidades o cantidades de átomos que presentan, ¿no? Entonces, en el caso primero es 4, porque hay 3 más 1, 4. En el otro hay 7. Aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 2. El que presenta mayor cantidad de átomos y por tanto mayor atomicidad es el pentóxido de nitrógeno. 12. En la siguiente relación indica el número de óxidos básicos y óxidos ácidos. Mira, el carbono es rojito. Esto es ácido. El carbono nunca es metal, ácido. El estaño, vemos acá que es azul. Eso es básico, porque el estaño jamás va a ser un no metal. El cobre es básico. Con el cobre no hay dudas. El fierro tampoco no tengo dudas, ¿no? Es un metal básico. El mercurio tampoco hay dudas. Es un metal básico. Y el cloro nunca va a ser un ácido. Digo, nunca va a ser un metal. El cloro siempre va a ser no metal. Y como siempre va a ser no metal, eso es ácido, ¿no? Entonces, yo tengo dudas cuando tengo aquí con ese elemento, ¿no? Pero cuando no están acá, no hay dudas, ¿no? Porque aquí o es metal o es no metal. Entonces, ¿cuántos son básicos? Básicos es 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos son ácidos? Son 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, la respuesta sería 4 y 2. Bueno, los problemitas que faltan son bastante sencillos, son 3 nada más. Lo vamos a terminar la próxima clase. Pero, atención, miren que quede como tarea lo siguiente, ¿no? A ver, para la clase que viene, la tarea es que ustedes tengan que memorizar esta tablita, ¿ya? Importante esta tablita. Tienen ustedes que memorizar esto, ¿ya? A ver, haga una captura, ¿no? Entonces, la otra semana, importante eso, ¿no? Por favor, y quedamos la clase ahora, ¿no? Seguimos la semana que viene, pero eso tenemos que recordarlo para la clase que viene, ¿ya? Quedamos aquí, chicos, muchas gracias por su atención, y la próxima semana terminamos con nomenclatura, ¿no? Ácidos, hidróxidos y sales. Gracias.